Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los seguidores de Pulses por Más? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. El placer y el gusto de poder saludarle en esta tarde, hoy domingo 8 de junio, octavo día justamente de este sexto mes del año 2025. Aquí estamos instalados aquí en el Sport San Isidro, en la comunidad San Isidro del Norte, para lo que va a ser este compromiso entre el equipo local, el Sport San Isidro, que hoy recibe a su similar del Sportivo Arendá. Así es que ya todo listo, todo preparado, ya los dos equipos dentro del gramado de juego. Así es que ya se viene este partido justamente correspondiente a la categoría sub-20, categoría juvenil. Ya está también los árbitros, ya está el representativo del Sport San Isidro, como así también el Sportivo Arendá para este partido. Hoy ya están los compañeros, está Gilberto Brites, ya está Pabli también aquí en la dirección general, y así también Edison en la cámara 1, cámara 2 está Arnaldo también, y aquí que les habla para la narración correspondiente Blas Antonio Jiménez. Ya se suma un poco más tarde también con nosotros Vicente Paniagua, así es que estamos equipo completo para lo que va a ser también este trabajo correspondiente para este partido justamente aquí en el Sport San Isidro del Norte. Ya está Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cobertura. Muy buenas tardes, Blas Antonio Jiménez, y para toda la gente que están conectados ya en nuestro canal de YouTube. Ya estamos en vivo desde la cancha del Sport San Isidro, y bueno, ya está a punto de arrancar este compromiso categoría sub-20. Entonces, ya en minutos, con el relato de Blas Antonio Jiménez, vamos a estar teniendo esta categoría. Voy agradeciendo a los presentadores exclusivos, como siempre. Está Fran Sport, como siempre, con nosotros, presentando todas las transmisiones en vivo. Fran Sport, indumentaria deportiva para para todo tipo de instituciones, por supuesto, ya sea estudiantiles y deportivas. Y bueno, agradecemos también a TV Cable Multimedia, servicios, en este caso de internet, en toda la zona de Iribucua. Muchísimas gracias a TV Cable Multimedia Digital. Agradecemos también, hoy se suma con nosotros como auspiciante Don Lesca Comercial y a la licenciada Lilian Silguero, quienes también están apoyando fuertemente. Y bueno, el que siempre les presenta el resumen de los partidos, Casa Alex, desde la ciudad de Iribucua también, como siempre con nosotros en cada cobertura. Casa Alex Moto Repuesto desde la ciudad de Iribucua. Agradecimiento al amigo Alcides Mareco, quien se suma siempre con nosotros. Y bueno, Blas Antonio, creo que esto ya va a arrancar en minutos. Están ultimando algunos detalles. Creo que están teniendo problemas con el radio intercomunicador, mejor dicho, los árbitros. Y bueno, vamos a arrancar a las 13:30, estaba previsto, entonces hay tiempo, Blas Antonio. Sí, así es, ya ahí justamente el diálogo, como así también acomodando justamente ese instrumento muy importante que tienen también los árbitros, justamente la intercomunicación dentro de ello. Y ya creo que está todo listo, ahí ya posan para la gráfica y los capitanes. Por el lado del conjunto del Sport San Isidro, el capitán es Juan Villaverde, y el capitán del conjunto de Arendá es el número 5, Freddy González. Así es que ya está los capitanes del sorteo correspondiente con los jueces justamente, porque ya va a arrancar el compromiso. Nosotros ya también preparamos el cronómetro para que estemos también ya cronometrando lo que es este compromiso. Árbitro principal para este partido va a correr a cuenta de Ever Varela, que va a ser el árbitro principal. Asistente 1, José González, y asistente número 2, Cristino González. Los jueces designados vienen de la Liga de Capivarí, justamente la designación también de la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Ya está todo listo, señores, ya va a arrancar el partido. Arco de sector norte va a estar el Sportivo Arendá para esta primera etapa, el arquero Reinaldo Vázquez. Arco de sector norte, en este sur, digo bien, va a estar Ricardo Colmán, el guardameta, el representativo del Sport San Isidro. Mueve la pelota, ya pita el juez. Partido en marcha, categoría juvenil, aquí frente a frente. Sport San Isidro, Sportivo Arendá, aquí a través de Pulses por Más. Bueno, saludo a la gente que están ya conectados, y por supuesto le invitamos siempre durante la transmisión a que puedan suscribirse para hacer crecer el canal. Como hace un mes aproximadamente estamos migrando en esta red social, y bueno, gracias a la gente que siempre apoya también nuestro trabajo.
Y bueno, ya está, arrancó el compromiso. Vamos a tener después de esto, por supuesto, la categoría principal, la transmisión completa entre el Sport San Isidro y el Sportivo Vigarendá. Aquí recupera Morel para Vigarendá, juega con Martínez. Ahí está Martínez, levantó exageradamente la pierna el número 11 Albirrojo, que hoy juega justamente con la camiseta alternativa, que es prácticamente predomina el color rojo, con algunos vivos blanco. Así se presenta el equipo visita aquí. Martínez, el que hizo la falta, habrá tiro libre. Corresponde el primer tiro libre, justamente la pelota quieta que va a ser para el equipo del Sport San Isidro. Justamente ahí dentro del círculo central. Tiro libre para el conjunto del Sport San Isidro, el cuadro local. Va a levantar el centro, ya se cumple el pelotazo largo. Muy fuerte el pase, en este caso buscaba a Monjes. Y bueno, no hubo precisión en el pase. En ese envío va a ser salida para el portero Reinaldo Vázquez. Y es momento, Pauli, cuando estés también, para que podamos pasar la configuración de los equipos, a ver cómo sale el cuadro, cómo juega el representativo local, el Sport San Isidro, en la voz de Pablo Acuña. Muy bien, ya tenemos el onceno titular en el equipo local, Sport San Isidro. En la portería, Ricardo Colmán, camiseta 16 para Javier Brites, camiseta número 4 para Héctor Jara, camiseta 17 Santiago Villaverde, camiseta 5 es para Nelson García, camiseta número 6 Juan Villaverde, camiseta 14 Alexis Monjes, camiseta 10 Marcos Olmedo, camiseta 8 Andrés Ortega, camiseta número 9 Elvio García y camiseta número 11 Eligio Aquino. Blas Antonio. Ahí está el equipo del Sport San Isidro, arriba la pelota, desvía Melgarejo, aquí Martínez se apoya con López, sale Vigarendá y a ver la formación del conjunto visitante, Pablo Acuña. Muy bien, en la portería Reinaldo Vázquez para el Sportivo Vigarendá, camiseta 1, camiseta número 2 para Aníbal Marecos, camiseta 17 es para David Santa Cruz, camiseta 5 es para Freddy González, camiseta 4 Luis Valdés, camiseta 19 Leonard Morel, camiseta 7 es Richard Vallejos, camiseta 16 Alexis López, camiseta 20 Junior Martínez, camiseta 13 Isaac Saracho, camiseta 11 Jonás Martínez. Blas Antonio, el onceno titular del Sportivo Vigarendá. Aquí tiene López la pelota, López quería, pero ya está García en la marca, intenta salir también Brites, pelota que sobra aquí para el jugador Albirrojo. Aquí ya tiene el cuadro de Vigarendá de vuelta la pelota con López. Este es Alexis, casaca 16 para él. Levanta ese pelotazo donde está Marecos, destapado el número 2. Se proyecta en esta, el lateral derecho Albirrojo. Intenta la conexión aquí con Melgarejo. No hubo, en este caso, precisión en el pase. Habrá salida para el conjunto del Sport San Isidro. A ver la banca de uno y otro equipo, Pablo Acuña. Bueno, empezamos en la banca suplente del equipo local. Camiseta 7 para Miguel Ortega, 20 para Lenin David Zárate, 3 Alder Tamás, camiseta 12 Alan Bogarín, 19 Lucas López, 15 Fidelino Vera, 18 Marcelo Guzmán, 2 Eder Galloso para el equipo local. Bien, aquí tiene San Isidro, despeja desde el fondo, pelota que queda aquí hacia la punta derecha, golpe de cabeza defensivo, avanza el cuadro local, viene la marca aquí, aparece Santa Cruz, pelotazo largo de Santa Cruz, va a quedar también las manos de Colmán y va a preparar la salida para el cuadro de San Isidro. También, a ver, es momento de conocer la banca del equipo visitante del Sportivo Vigarendá. Sí, señor, camiseta 6 para Antonio Ferreira, camiseta 10 para Pablo Isaías López, 15 William Villar, 14 es para César Melgarejo, 18 Carlos Leiva, número 3 es para Larry Cabrera, camiseta 12 Lautaro Robles. Bien, los jueces, por favor también, Pauli, la gente que están viendo el partido, saludos cordial. Momento de conocer también a los jueces designados para este partido. Muy bien, el árbitro principal es Ever Varela, línea 1, José. El principal sería José González. Ever Varela, entonces, para la categoría sub-20, el árbitro principal. Después, línea 1, José González. Línea 2, Cristino González. Blas Antonio. Perfecto, muy amable. Habrá tiro libre, corresponde para el equipo visitante, para el equipo de Vigarendá. Santa Cruz para levantar el centro, pelota arriba. Aquí intenta salir la defensa, ya hubo offside. Sí, el asistente 1 levantó el banderín. José González, el asistente 1 que ya hace rato levantó el banderín. Entonces habrá salida, corresponde para el equipo de Vigarendá, que va a para el equipo del Sport San Isidro, que va a salir desde el fondo. Ahí está Colmán, el guardameta que deja para García. Vamos a ver si saca largo el número 5.
Nelson García, el zaguero central, va a sacar. Ahora sí, pelota arriba. García, el otro, el delantero. Atención, porque aquí aparece Aquino, pero ya está la marca por parte de Santa Cruz. Intenta colaborar también López, queda para García. Atención, García le pega al arco. El arquero, sí señor, despeja el córner. Qué buen remate aquí del centro delantero local. Elvio García remató directamente al arco. ¿Y cómo se complicó ahí la defensa después de que Santa Cruz lo haya rechazado mal? Después se complicó ahí González con su compañero también y bueno, casi llega a complicarse. Y bueno, remató ahí el jugador de San Isidro, no muy potente, por ese motivo Vázquez sin dificultad pudo desviar esa pelota. Córner, punta derecha para San Isidro, ya autoriza el juez, arriba la pelota, golpe de cabeza del número 17 del futbolista Santiago Villaverde. Ese cabezazo salió desviado y va a ser salida para el conjunto de Vigarendá. Sí señor, sí, mucha precisión también del equipo local en este tiro de esquina que bien podría haber aprovechado. Creo que está insistiendo más en estos primeros 6 minutitos de partido. Y bueno, hasta el momento no hay mucho para resaltar en ambos equipos. Ambos equipos intentan, pero todavía no existen, digamos, jugadas peligrosas. Va Martínez, presiona también Martínez. Los dos Martínez aparece ahí justamente en Vigarendá, presionando bien. Jonás Martínez, así también. Lo de, en este caso, Junior Martínez. Y bueno, por lo menos va a ser servicio manual costado derecho para el representativo dueño de casa. Aquí tiene la pelota Santa Cruz, le roba la pelota hacia el costado derecho, aparece una vez más el jugador Aquino. Se cae Eligio Aquino, sin falta dice el juez, y sale Morel para Martínez, Jonás que aparece, busca a Junior Martínez, Junior que juega como atacante en este conjunto albirrojo, no pudo llegar en esta al balón, y el lateral va a ser para el equipo de Vigarendá en zona de ataque. Ya juega con Luis Valdés. De vuelta para Morel. El 19 que intenta escapar de su marcador. Logró puntear el de San Isidro. Habrá lateral costado izquierdo para el representativo. Va insistiendo Martínez. Ahí está Junior, presiona. Saca como puede el defensor. Casaca 5 es Fred, es Nelson García. Pelota que se escapa afuera, entonces va a ser reposición de vuelta para el conjunto albirrojo que permanece en zona de ataque. Para cumplir, ahí está el equipo de Vigarendá. Aquí está Martínez, presiona bien Junior. Melgarejo quiere, pero ya está la marca del jugador de San Isidro. Falta en perjuicio del jugador San Isidro, casaca 10 es Marcos Olmedo. Habrá tiro libre en su salida para el conjunto de San Isidro. Asimismo, hubo un agarrón ahí de Saracho sobre el jugador de San Isidro, entonces enfrente mismo se encontraba el árbitro también, ya cobra y es tiro libre para el equipo local. Va a salir desde el fondo San Isidro. Para levantar está el número 17 ya. Realiza el servicio, recupera Vigarendá con Vallejos. Ahí está Vallejos, casaca número 7. Martínez ahora tentó la conexión con Saracho. Ya está la marca por parte del futbolista de San Isidro. Profundiza el pase, busca García. Corre García, primero el arquero, reclama falta. Creo que la falta fue del atacante en este caso. Sí, porque agarró la pelota el portero Vázquez. Primero agarró, está bien, no dominó la pelota, pero creo que primero alcanzó la pelota, entonces después hubo el choque. Los jugadores de San Isidro pidiendo una falta sobre el delantero, quien ya se levanta. Y bueno, no pasó nada, dice el árbitro. Habrá lateral, zona de ataque, corresponde para el equipo de Vigarendá. Se va Marecos, el lateral, justamente el encargado de los laterales por aquel costado. Aníbal Marecos va a ser entonces el encargado en esta oportunidad de vuelta para el servicio manual. Costado derecho para el representativo visitante. Saca pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Sobra la pelota hacia el costado derecho de vuelta. Pone el físico el jugador Vallejos. Lateral de vuelta, se repite la acción. Corresponde para el equipo visitante.
Se va lentamente inclinando hacia el campo antagónico. Arriba esa pelota, presiona a Martínez. Ahí está Junior. Levanta el centro buscando a Jonás. El otro Martínez que está dentro del área. Hubo falta, sí. Le agarró, le estiró de la camiseta. Correctamente el árbitro sanciona la falta. Habrá salida para San Isidro. Así mismo, Martínez ahí utilizó el brazo. Después una equivocación también en la defensa de San Isidro, que Martínez ahí, el otro Martínez, le roba esa pelota. Cruzó como buscándola a Jonás, pero bueno, Jonás no pudo dominar esa pelota y cometió la falta. Ahora ya está, autoriza el árbitro para este tiro libre para el equipo local. Aquí intenta García, ya la marca por parte del jugador López. Recupera San Isidro porque se va con todo, presiona el cuadro local. García roba la pelota, el número 9 va insistiendo con esa zona derecha. Va Nelson García, mete el centro. Está primero el arquero porque atropellaba también a Alexis Monjes. Primero llegó en las manos, en este caso, de Reinaldo Vázquez. Ya sale para el equipo de Garandá, que ya pierde de vuelta. Pero presiona bien Marecos y recupera. Juega con Vallejos. Casaca 7 para él. Ahí está Vallejos. Corre Richard. Ahí está Richard, pierde la pelota. San Isidro intenta salir jugando. Salió ya... Es esférico, dice el juez, el asistente 2, el asistente 1, digo bien, José González. Levantó el banderín indicando ya salió la pelota, va a ser reposición manual, costado izquierdo. Corresponde para el cuadro local, para el conjunto del Sport San Isidro. Ya en instante también vamos a mirar la tabla en esta categoría para actualizar también, para conocer un poco también las ubicaciones justamente de estos dos equipos que siempre son protagonistas dentro del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Así es que ya en instante con Pablo Acuña, justamente con las actualizaciones, con los datos correspondientes. Blas, ¿te puedo pasar los partidos que se juegan en la fecha? Sí, por favor. Bueno, los otros partidos que se está ya disputando es entre el Club Esportivo Iribucuá y Cerro Verde. Se está jugando en la ciudad de Iribucuá. El otro compromiso es Club Sport Santa Isabel de local contra el Sport San Nicolás. El otro compromiso por la Serie A también, Club Atlético Sport Unido contra el Sport Ibupona. En la Serie A. Después pasamos a la Serie B. Están jugando Club Sport 3 de febrero versus Nacional. Club Atlético 2 de Mayo, Club Unión Agrícola, después Club Sport Nueva Estrella y Club 24 de junio San Juan. Y por la interserial están viendo ya en pantalla el partido entre el Sport San Isidro y el Sportivo Garandá. Muy bien, ahí está los partidos que ya se están disputando en esta categoría sub-20. Después, obviamente, también todos los equipos mencionados, los partidos que ya mencionó, también se va a jugar categoría principal. También vamos a vivir este compromiso entre San Isidro y Garandá a través de Pulse Sport Más. Y vamos a pasar también, revivir, obviamente, los partidos. Vamos a ir actualizando minutos a minutos de lo que pasa también en otro escenario deportivo. Tiro libre para el conjunto de San Isidro, que quiere abrir la cuenta. Jara con el remate. Atención, se fue desviado ese remate de Jara. Se pierde afuera, va a ser salida para el conjunto de San Isidro, que inquietó aquí a través de la pelota quieta Pablo Acuña. Así mismo, para la suerte del equipo visitante, no salió bien este remate. Voy con la tabla de puntuaciones, Blas Antonio, categoría sub-20, estos equipos. A ver, el Sport San Isidro está ubicado... espera que... El Sportivo Garandá con 15 unidades. El Sport San Isidro es de la Serie B, entonces vamos a ver, está con 13 unidades Blas Antonio. En el cuarto lugar está ubicado el equipo del Sport San Isidro y el Sportivo Garandá está ubicado también en el cuarto lugar, Blas Antonio. Perfecto, los dos equipos, atención, golazo. Gol del Sport San Isidro, señoras y señores. Ahí sorprende prácticamente a toda la defensa albirroja. Andrés Ortega sacó ese remate sorpresivo. Y bueno, para la fortuna de él y de su equipo, ese balón se fue en una esquina. Nada pudo hacer, no pudo reaccionar Reinaldo Vázquez. El conjunto local, el Sport San Isidro,
pasa a ganar el partido 1-0. Andrés Ortega, el autor del gol. Así mismo, Blas Antonio, después un descuido ahí en la defensa, como venía haciendo ya. Creo que esto ya iba a pasar en algún momento porque muchos errores en la defensa del Sportivo Arendá. Y bueno, lo aprovecha bien el Sport San Isidro, abre el marcador a los 14 minutos. Sport San Isidro 1, Sportivo Arendá 0. A los 14 minutos llega el tanto de la apertura, gol del Sport San Isidro. Señoras y señores, por Inter sería el campeonato Liga Deportiva Irucó de Fútbol, categoría sub-20, intenta Arendá con Saracho, viene en el fondo ahí, trabaja el equipo de San Isidro, aquí sale, trata con García de vuelta, ese Ferry con un delantero hasta aquí muy interesante, el jugador de San Isidro, estamos hablando de García, el espigado jugador que viste con la casaca 9. Aquí reacciona la albirroja, intenta Jonás, bien por Jonás, también intentó por lo menos llevar esa pelota, exigió para que el número 16 pueda lanzarse al piso, Brites para sacar esa pelota y ojo, porque San Isidro ahora intenta salir de contragolpe también porque la albirroja va adelantando sus líneas. Brites sale, el equipo de San Isidro intercepta Valdés, habrá lateral para el conjunto del Sport San Isidro, gana 1-0. El equipo visitante, al momento está mejor el Sport San Isidro. TV Cable Multimedia 0183-485-833, servicio de internet en toda la zona. Muchísimas gracias por respaldar nuestra cobertura, como siempre, en cada transmisión está como presentador. Fran Sport también, indumentaria deportiva desde Yacecañí, Paraguay, auspiciando, en este caso, Fran Sport, respaldando nuestra transmisión como presentador exclusivo también, así es que muchísimas gracias. Bueno, el árbitro sanciona falta, perjuicio del jugador de Arendá, habrá tiro libre cerca de la raya de la mitad del campo de juego, corresponde para el equipo visitante. El capitán González para levantar, para efectuar justamente el disparo. González, pelotazo largo de González. Resta quitando la defensa, queda para Marecos. Ahí está Aníbal. Presiona bien San Isidro. Aníbal, ahora Valdés. Sin complicación alguna. Saca un costado. Lateral ofensivo corresponde para el cuadro local. Aparece de vuelta García. Va Nelson. El centro delantero. Ahí está García, se frena. Intenta sacar el centro, bloquea López. De vuelta queda para San Isidro. Vuelve a cargar el centro. Ahora sí Vázquez. Vázquez está atento también para salir a solucionar el inconveniente. Saca largo. Queda ese esférico para Morel. Ahí está David Morel. Juega con Jonás Martínez. Jonás y la posición del balón. Jonás habilita a Morel. Vamos a ver si se anima a encarar. Pero hay buena marca, 2-3 hombres ya le enciman. Ya le roba la pelota y bueno, después saca un costado. Lateral corresponde para el equipo de Arendá. Jonás Martínez. Sí. No hay reacción del equipo visitante. 18 minutos de partido. Veremos realmente si reacciona. Ahí creo que en el ataque no puede hacer mucho el jugador Jonás Martínez. Tiene muy fuerte ahí la marcación. Entonces se le complica mucho. Y bueno, a esperar en qué termina esta primera etapa, Blas Antonio. Bueno, tiro libre para el equipo de Arendá. Frente a la pelota está el número 17 del equipo de Arendá, el futbolista David Santa Cruz. Arriba el esférico, golpe de cabeza defensivo, queda para Morel, atención, remata al arco, queda para Jonás, atención si se anima Jonás a girar, pero está muy buena marca encima, pero va insistiendo Jonás. El rebote queda para González, ahí está González. Después se torban ahí con su compañero y después ya pierde. Sale con muchos hombres a atacar el equipo de San Isidro. El que corre es Jara. Jara intenta la conexión aquí con Aquino. Aquino se cae sin falta, dice el juez. Sale Marecos. Profundiza el pase. Deja para Vallejos. Después Vallejo termina en el piso. Pelota que corresponde para el equipo de Arendá. Los dos técnicos que se levanta a dar algunas indicaciones justamente a sus dirigidos. A ver, Vallejos quedó lastimado tras esa acción. Ahí ya convoca la sanidad justamente. Y se viene también la atención médica, a lo mejor para el jugador de San Isidro.
Y por el lado de Vigarendá también, que ya se va levantando el número 7, Richard Vallejos. Y el otro, por aquel costado del juego, otro sector, está lesionado también el jugador Aquino, si no me equivoco. El jugador del Sport San Isidro, ya entra la sanidad para asistir al jugador, ¿no? Muy bien, juego paralizado. Nosotros agradecemos a los, en este caso, a las personas que están apoyando nuestra transmisión. Agradezco a la licenciada Lilian Silguero, está apoyando fuertemente al Sportivo Vigarendá, y como así también la transmisión de Pulse Sport Más desde Vigarendá, por supuesto, dando su respaldo al equipo albirrojo y también a esta cobertura. Muchísimas gracias a la licenciada Lilian Silguero y familia, quienes estarán viendo también el partido. Agradezco también a la licenciada Suni Báez, Blas Antonio, desde España está viendo y también respaldando nuevamente nuestra cobertura. Muchísimas gracias a la licenciada Suni Báez, apoyando fuertemente a los chicos de la categoría sub-20 también del Sportivo Vigarendá y dando su respaldo a esta cobertura. A las hermanas Vázquez también desde España se suman nuevamente en esta cobertura, así es que mil gracias. Gracias a usted también estamos haciendo posible cada cobertura en Pulse Sport Más. A las hermanas ya enseguida les paso las 3 hermanas que están en España apoyando, por supuesto, al portero Reinaldo, que es el hermano, y también a todos los chicos de la categoría sub-20 y por supuesto a la categoría principal también. Así que muchas gracias desde la distancia apoyando nuestro trabajo, Blas Antonio. Perfecto. Ahí ya le están retirando en la camilla justamente al jugador. En este caso el número 11 es Eligio Aquino. Aparentemente no va a continuar porque se le ve muy sentido al jugador en cuestión. Vamos a ver quién puede ubicar justamente el lugar que está dejando Aquino. Aparentemente ya se viene el primer cambio en forma obligatoria para el lado del conjunto del Sport San Isidro, porque aparentemente Aquino no va a continuar. Aparentemente es grave la lesión por parte de este jugador número 11, Pablo Acuña. Y no parecía, pero bueno, se ve que realmente es grave. Se le va a sustituir a este jugador. Ya se reanudó el compromiso en este primer tiempo. Ya tenemos 22 minutos, Blas Antonio. Bien, casaca número 15 ya se alista justamente para ingresar. Cuando avanza Vigarendá, que intenta ganar el servicio. No sé si cobró falta el juez a mano. Se cobró entonces esa mano allí. Habrá tiro libre para el conjunto de Vigarendá. Va a tener esta pelota detenida, o bueno, suelta en este caso cobró, suelta direccionada. Bueno, ahí está la suelta, pelota que queda para el jugador López, va insistiendo Alexis, falta en perjuicio, ahora sí la falta, se cobró, habrá tiro libre, pelota quieta, importante que consigue aquí el equipo visitante. Nuevamente juego paralizado, más o menos en la media cancha. Bueno, ahora el jugador que está caído es del Sportivo Vigarendá, veremos, es Alexis López, entonces creo que el capitán de equipo. ¿O González el capitán hoy? Bueno, nuevamente juego paralizado. Muy sentido está Alexis López. Mientras nosotros podemos ir mirando. Te comento, Blas Antonio, que en la fecha 2 de la segunda rueda, el Sport Unido había presentado una protesta contra Cerro Verde y había ganado. Así es que se movió la tabla en la Serie A de la categoría principal. Estamos hablando. Se modificó un poco las puntuaciones en la Serie A. Cerro Verde se quedó nuevamente con 5 y Sport Unido sube ya a 11 unidades, Blas Antonio. Bueno, entonces también mete presión el Sport Unido a lo que está un poquito más arriba, digo, los equipos que están justamente peleando por la clasificación, que son los equipos de Vigarendá y también Uponá, el Sportivo Uruguay San Nicolás. Creo que el cuarto está, o sea que el quinto sería por ahí ya es por Unido, si no me equivoco. Sí, señor, se le complica mucho a Cerro Verde porque subió el equipo de Sport Unido, quien tenía 9, ahora subió a 11, prácticamente a 4 puntos el Sportivo Uribucuá. O sea que faltando 4 fechas, porque todavía no jugó el de hoy, en estas 4 fechas se puede modificar mucho. El único que se está complicando es Cerro Verde con 5 unidades. Bueno, sin margen de error entonces para los equipos que están arriba hoy, especialmente lo del Sportivo Uribucuá, si es que por ahí vuelve a perder el partido hoy.
y si es que llega a puntuar Sport Unido, entonces se va a complicar las cosas para el cuadro del Sportivo Irucuá principalmente, y lo que están un poquito más arriba también tiene que por lo menos ganar, tiene la necesidad de sumar a 3 por lo menos para estar cómodo en la tabla de puntuaciones, que la Liga Deportiva Irucuá de fútbol está cada vez más emocionante, Pablo Acuña. Sí, señor, hablando de la Serie A, por supuesto, y en la Serie B ni qué decirles, Antonio, todo muy parejo, hasta el momento no hay equipo confirmado a la clasificación. Bueno, creo que 3 de febrero sí ya clasificó, pero el resto está en la pelea. Perfecto, ahí están los números que compartimos también aquí a través de Pulses por Más. Tiro libre que corresponde para el equipo de Garandá. Frente a la pelota, el jugador López, Alexis López, pierna zurda. Ahí está el remate al arco de López. Se abre, se pierde afuera, probó directamente el arco de Colmán. Aquí intentó por lo menos el equipo albirrojo llegar al empate. Bueno, un saludo también al coronel O'Higgins y a la profesora Ramona, quien también está respaldando la transmisión, Blas Antonio. Muchísimas gracias por formar parte en esta cobertura. Al coronel entonces Víctor O'Higgins y también a su señora esposa, la profesora Ramona, quien está dando su respaldo a la cobertura de Pulses por Más. Avanza Garandá con Vallejos. Ahí está Vallejos. Se frena ahora porque hay buena marca por aquel costado del campo de juego. Sigue Vallejo, insiste hacia la zona derecha, intenta el centro por abajo, intercepta la defensa y saca como puede aquí Andrés Ortega, el autor del único tanto hasta aquí para el Sport San Isidro. Duro choque allí. Está caído el jugador de San Isidro. Creo que fue muy fuerte ese choque. No sé si fue intencional, pero otro jugador caído del equipo local. Y bueno, tenemos 26 minutos. Muchísimo tiempo. De los 18, sí, muchos minutos perdidos en este primer tiempo, Blas Antonio. Así mismo, y justamente aquí el que reemplazó a Eligio Aquino, que salió lesionado, había ingresado por él Fidelino Vera, y es el propio Vera que está en el piso. Señoras, señores, momentáneamente interrumpidas las acciones. Partido realmente muy cortado hasta el momento. Gana el Sport San Isidro y obviamente esto beneficia bastante al equipo local. Es decir que el partido se está jugando demasiado poco, por lo menos hasta aquí en esta primera etapa. Una vez más lesionado, esta vez el que ingresó justamente por Eligio Aquino, el futbolista Fidelino Vera en el piso. Está lastimado también este jugador que juega como extremo izquierdo, suplantando a Aquino. Ahí ya se va recuperando lentamente. Muy bien, agradecemos nosotros a Librada. Irene y Sonia Vázquez desde España están respaldando la transmisión, el trabajo de Pulse Sport Más, y también dando su respaldo al Sportivo Arenda. Muchísimas gracias a la licenciada Suni Báez y también a Magalí Novedades. Te espera con las prendas de vestir con el mejor precio para todas las edades en el centro mismo de Arenda, pasos del Colegio Nacional. Magalí Novedades. Bueno, la gente que va llegando también para este compromiso, muchísima gente ya justamente vienen de la colonia Arendá, como así también el equipo local o simpatizante justamente de este Sport San Isidro. Están ya marcando presencia aquí en este reducto deportivo, observando este partido, después a la espera también de lo que es el partido de categoría principal. Así es que ya la gente se va cargando, va llegando, sigue también acomodándose, tomando sus mejores ubicaciones para lo que es este espectáculo aquí en el Sport San Isidro. Falta, dice el juez. Tiro libre en su salida, corresponde para el equipo del Sport San Isidro. Sport Garandá, digo bien. Desde el fondo va a salir González, el que luce con el brazalete de capitán. Saca González, impacta en la barrera. Ahora sí, Morel el que lucha, ahí está Morel, pone el físico, se apoya ahí con Alexis López, pierna zurda de Alexis, Martínez lucha, queda para Saracho, ahí está Isaac, queda aquí para Davis Santa Cruz. Vallejos, gana la raya Vallejos, va insistiendo, aquí la marca, y bueno, le hace
o le hizo aquí equivocar justamente a Vallejos, el número 4, Héctor Jara. Habrá salida, corresponde para el Sport San Isidro. Muchísimas gracias a la licenciada Lilian Silguero, que está respaldando fuertemente al Sportivo Grandá y también el trabajo de Pulse Sport Más. Agradecemos también a Don Lesca Comercial, al amigo Ricardo Lescano y familia, muchísimas gracias también, desde Barrio Centro Grandá respaldando el trabajo de Pulse Sport Más y también dando su respaldo al Sportivo Arendá en este campeonato de la Liga Deportiva de Arauca año 2025. Bueno, aquí sale Villarenda. Santa Cruz mete el pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo. Del rebote queda para López. Profundiza el paso buscando a Isaac. Saracho quería, pero ya está la marca aquí por parte del jugador Jara. Saca con la pierna zurda. Este es López. López para Villarenda. Aquí tiene la pelota. Se apoya ahí con Isaac Saracho. Pisa el esférico Isaac. Juega hacia atrás. Pelota para Mareco. Falta. Sí, señor. Y va a salir la amonestación. Y tengo entendido que es la primera amarilla del partido. Bueno, nuevamente juego paralizado. Amarilla para el jugador número 8, Andrés Ortega. Entonces se lleva la tarjeta amarilla. ¿La primera, Blas Antonio? La primera del compromiso entonces. Partido bastante tranquilo. Después una equivocación en la defensa. Sport San Isidro aprovechó y está ganando por la mínima diferencia. Llegamos ya a los 30 minutos, compañero. Amonestado Andrés Ortega. Tiro libre que corresponde para el representativo visitante, para el conjunto del Sportivo Arendá. Frente a la pelota está Santa Cruz, mano a la cintura. Davy va a levantar el centro. Dos hombres hasta aquí, la muralla humana. Como barrera se instala ahí dos hombres. Tiro libre para el conjunto de Villarendá. Vamos a ver si saca provecho de esta pelota quieta. Por esta vía encontró el tanto de la apertura. San Isidro, centro por arriba. Martínez, González también el que lucha. Aquí en la marca aparece Jara. Pone físico Jara. Saca hacia adelante para García. Ahí está el centro delantero que baja a defender también en esta oportunidad. Jara ahora despeja. Queda para Olmedo. Ahí está Marcos. Presiona bien y recupera Marecos. Marecos para Villarendá. Saca la defensa de San Isidro. De vuelta queda para Villarendá. Este es Ortega. Juega en forma corta ahí con su compañero, el capitán. Después sufre la falta. Falta, dice el juez. Habrá tiro libre para el equipo de San Isidro que va a salir desde el fondo. Bueno. Cobraron rápido ahí los jugadores de San Isidro. Va otro ataque, Blas Antonio. Sí, casaca 16, el que avanza es el jugador del Sport San Isidro. Mete el centro, Brites, ya recupera Villarendá. Con Morel, profundiza el pase, intercepta el número 5, sacando a un costado es el jugador Nelson García. Lateral de vuelta, esta vez para Villarendá. Ahí está Davy Morel. De vuelta García, saca a un costado. Otra vez se va a repetir la acción. De vuelta, servicio manual, costado izquierdo. Es para el equipo visitante, que de a poco va remando, de a poco va insistiendo, por lo menos para llegar al empate en esta primera etapa. Asimismo, no le sale ni una jugada hasta el momento al equipo visitante y también aprovecha el Sport San Isidro para rechazar la pelota, para no complicarse allí en la defensa y ganar tiempo por lo menos para poder sacar este resultado en la primera etapa, porque ya estamos en el tramo final ya de esta primera etapa. Sí, ya nos aproximamos al minuto 33. Recordamos que en esta categoría, Pablo, se juega solamente 40-40, es decir, 40 minutos por cada tiempo. Asimismo, 40 minutos en cada tiempo en esta categoría sub-20. Me pregunto el por qué, ¿verdad? Creo que los chicos deberían de jugar ya los 45 minutos. Bueno, es el reglamento de la liga también y bueno, 40-40 se juega esta categoría. Habrá salida, corresponde para el cuadro del Sport San Isidro, que gana parcialmente 1-0 con el gol de Andrés Ortega. Ahí está el pelotazo largo, saca la defensa. Santa Cruz el que sacaba, queda aquí para Vallejos. Tiene Vallejos. Domina la pelota, va insistiendo Vallejos, ahora suelta el balón para el jugador Morel. Ahí está Davy, engancha Davy, gana su marcador. Va a Villarendá con mucho hombre también para atacar, se defiende San Isidro. Arriba, bueno, muy fuerte el pase. Picaba Vallejos, no hubo precisión en el pase, sale Jara. Jara se equivoca, queda para Marecos. Este es Aníbal. Queda para Alexis López. Ahí está Alexis, pierna zurda, al arco, el remate.
El arquero está muy seguro también que se gana el aplauso de la afición deportiva del Sport San Isidro. Asimismo, el primer remate ahí de Alexis López le salió bien, nada más que le faltó un poco de potencia. Y bueno, la mala salida también del portero de San Isidro. Cuidado que va otro ataque del equipo visitante. Sí, señor. Va insistiendo Vigarendá, quiere el empate antes que termine la primera etapa con Jonás Martínez. Deja en forma corta el pase ahí para López. Alexis otra vez se equivoca, impreciso. Lo de Alexis y sale la contra, hay espacio. Lo puede aprovechar San Isidro, corre García, el centro delantero que aparece de vuelta ahí en zona de ataque. Ahora sí se apoya ahí justamente con su compañero que ingresó, es Vera. Vera que ya juega, entonces suelta la pelota aquí para el número 10, el futbolista Marcos Olmedo. Olmedo se apoya también en forma corta, jugó con Villaverde. Villaverde o de vuelta con Olmedo, deja para Villaverde, amaga para rematar, remata pierna zurda. Saca la defensa peligrosamente aquí San Isidro, otra vez se asoma, sigue el peligro, bloquea la defensa, vamos a ver si evita el córner. Sí, evitó, pero después recupera de vuelta San Isidro, va presionando bien, atención, se cae en el área, reclama falta, el juez cerca de la jugada dice que no pasó nada y sale Vigarendá también de contra. Atención, Jonás Martínez conduce, suelta el pelotazo largo, busca al otro Martínez, otra vez no pudo dar buena dirección a ese envío y bueno, por lo menos inquietó de vuelta el equipo de Sport San Isidro y también sale con todo Vigarendá. Bueno, cortó inteligentemente aquí el 16 y no sé si se va a salvar también de la amarilla porque cortó una jugada, un avance prometedor por parte del jugador de Vigarendá y bueno, ahí la advertencia también para el número 16. Sí, creo que fue de balde, se reclama ahí el jugador, más bien. Fue falta, muy inteligente también ahí Leonard para que se ejecute, se cobre esta falta, mejor dicho. Y bueno, tiene una buena oportunidad nuevamente el equipo visitante de buscar el empate. Para cumplir, Freddy González Paniagua se prepara para su pierna derecha para levantar el envío, para levantar ese centro. Vamos a ver si es que puede sacar provecho de esta pelota quieta. Freddy González toma distancia, toma impulso para este tiro libre. Ya autoriza el juez. Ahí está el centro. Atención, la defensa saca con golpe de cabeza. Jonás que insiste. Una pirueta de Jonás que no salió a la perfección y sale esta contragolpe. Peligro de gol. Atención, va García, García. Segundo en camino. Va García. Está. Gol. García. Gol del Sport San Isidro. Lo hizo el número 9, el que está apareciendo siempre en zona de ataque por el conjunto del Sport San Isidro. Elvio García pone, sí señor, el segundo tanto. Sport San Isidro 2, Sportivo Vigarendá 0. Muy buena pelota filtrada para el jugador número 9, quien no perdonó realmente. Yo creo que no había forma de cortar esa jugada realmente porque iba a ser una falta allí también. Entonces, fue un gol legítimo de este número 9, por supuesto, quien le dio el pase también, pero ahí ya te digo, espectacular la definición de este camiseta número 9 García y aumenta el marcador. A los 36 minutos, Sport San Isidro pasa a ganar 2-0. Sí señor, de contragolpe, esta vez encontró el gol, el Sport San Isidro, bueno, los espacios también que dejaron el Sportivo Vigarendá porque prácticamente desde su campo picó el número 9 y estaba totalmente solo. No hubo ahí porque picó dentro de su campo de juego, se entiende eso también y bueno, el espacio que dejó realmente el Sportivo Vigarendá en esta oportunidad realmente lo aprovechó de muy buena manera el Sport San Isidro, Pablo Acuña. Así mismo, no podían hacer nada la defensa ahí porque ya era tarde, ya había dominado la pelota el jugador número 9, entonces lo convierte. Lo más importante que lo definió bien y bueno, mérito para él y bueno, su equipo está más tranquilo ahora, va a terminar en la primera etapa con una diferencia de 2-0. Alexis López, ahí tiene la pelota para el representativo visitante, sufre la falta, ya se cobró esa falta, pitó el árbitro Ever Varela. Y el servicio que ya se cumple con Isaac Saracho. Saracho juega con Santa Cruz. Este se apoya mucho más atrás con Marecos. Este levanta el centro, pelota arriba, busca a Vallejos. Gana este servicio de esquina. Servicio manual para el representativo Vigarendá. Y bueno, se equivoca también aquí Vallejos. Y aquí está García. Otra vez sale de contra San Isidro. Ahora sí, retrocede muy bien la defensa. Ya le roba la pelota y sale con mucha elegancia aquí González. Deja para López. Vallejos, aparece destapado Vallejos y marca.
Va llevando esa pelota, ahora sí suelta, pelotazo largo, queda para Santa Cruz, está el descuento, va Martínez, golpe de cabeza, buscó colocar con golpe de cabeza, buscó la esquina, está atento también el arquero, en este caso Ricardo Colmán, llegó aquí a inquietar el equipo de Villarenda. Asimismo, no se definió esta jugada, pero lo que veo es que está muy mal parado el equipo del Sportivo Villarenda, porque ahí vemos, por ejemplo, el que llegó ahí arriba fue Santa Cruz, David Santa Cruz, quien está jugando como defensor, y bueno, se está, no sé si se ha planificado así, pero está jugando muy mal el equipo deportivo Villarenda y no hay un jugador que te dé garantía de que pueda ser peligroso ahí arriba, Blas Antonio. Sí, ya de a poco estamos llegando a la recta final de este primer tiempo. Se va lentamente despidiendo este primer capítulo de este Sport San Isidro versus Sportivo Villarenda. 2-0 está ganando el equipo local. Los goles en esta primera etapa justamente abrió la cuenta Andrés Ortega y amplió Elvio García. 2-0 parcialmente. Vamos a ver si encuentra... No hay tiempo, señoras y señores. El árbitro dice hasta aquí la primera etapa. Final del primer tiempo. Sport San Isidro 2, Sportivo Villarenda 0. Muy bien, de esta manera termina el compromiso entonces. Primera etapa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes le quiero agradecer a Casa Alex Motorrepuestos, quien está respaldando nuestra cobertura. También es el presentador exclusivo de los resúmenes. 0184-265-439, Casa Alex, en el centro mismo de la ciudad de Irucuá. Te llevamos en tu lugar de trabajo, en tu local de obra, todo tipo de materiales, como así también tenemos repuestos para tu moto. Agradecemos a Fran Sport, indumentaria deportiva. Cubrimos toda la zona para instituciones educativas, deportivas, con el mejor precio. Fran Sport. Bueno, agradecemos también a la licenciada Raquel Silguero. Muchísimas gracias por auspiciar nuestra cobertura. Desde Villarenda auspiciando, por supuesto, la transmisión y también apoyando el Sportivo Villarenda. Muchas gracias a la licenciada Lilian Silguero. Agradecemos también a TV Cable Multimedia, servicios de internet en toda la zona de Irucuá. 0983-485-833, TV Cable, servicio de internet en toda la zona. Agradecemos también a Don Lesca Comercial. Te esperamos en el centro mismo de Villarenda con todos los productos para el consumo diario. Por supuesto también sección de ferretería, sección de carnicería completito todos los días ahí en Don Lesca Comercial. Agradecemos también a Magalí Novedades, prenda de vestir completito con el mejor precio, prenda de vestir con el mejor precio para todas las edades. Ahí a pasos del Colegio Nacional Villarenda te esperamos en Magalí Novedades. Agradecemos también a la licenciada Suni Báez desde España, apoyando al Sportivo Villarenda y respaldando también nuestro trabajo. A la licenciada Suni Báez, muchísimas gracias por formar parte nuevamente en esta cobertura desde la distancia. También agradecemos a las hermanas Vázquez. Están respaldando nuestra cobertura también. Librada, Irene y Sonia Vázquez desde España viendo también este partido y apoyando nuestro trabajo de Pulse Sport Más. Agradecemos al coronel Víctor O'Higgins y a su señora, la profesora Ramona Sosa. Muchísimas gracias también por respaldar nuestro trabajo en la tarde de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos para lo que va a ser segundo tiempo de partido en esta categoría sub-20. Parcialmente gana el equipo local, el Sport San Isidro, 2-0 al Sportivo Garandá. Va a mover la pelota el equipo visitante. Frente a la pelota está Martínez. Va a autorizar el juez, ya lo hizo. Mueve la pelota. Partido en marcha, señoras y señores. Aquí segundo tiempo de partido. Sport San Isidro, Sportivo Garandá, segundo tiempo de partido aquí a través de Pulse Sport Más. Muy bien, a la gente que están conectados, muchísimas gracias. Y le invitamos también a que puedan suscribirse para hacer crecer al canal que estamos haciendo cobertura de la Liga Deportiva de Arauca de Fútbol, como así también el Campeonato Senior. Y bueno, cualquier trabajo que surja en Pulse Sport, hacemos cobertura de los partidos. Aquí avanza Garandá ya buscando el descuento. Pelota para Martín. Ahí está Martínez, les pega al arco. No pudo acertar la misma, señoras y señores. Pero ya avisa en este primera llegada al conjunto de Garandá y pateó directo al arco Pablo Acuña. Empezó con todo el equipo visitante. Ahí Martínez intentó, desvía por un defensor del Sport San Isidro y bueno, hay tiro de esquina. Quien se está preparando para la ejecución es Jonás Martínez. Jonás Martínez para el envío. Ahí está el centro de Jonás. Pelota cerrado. El arquero, sí señor, en segunda instancia. Se queda con ese balón Ricardo Colmán, el guardameta del Sport San Isidro. Ahí va a salir jugando entonces Ricardo Colmán. Pelota que queda aquí para el Sport San Isidro. Levanta la pelota Monjes. Intercepta Luis Valdés. Saca hacia adelante. Pelota que queda para Santa Cruz. Ahí está Davy. Le pega al arco. Seguro otra vez. Ricardo Colmán se queda con ese balón. Bueno, ahí intenta por tercera vez seguida el equipo visitante Sportivo Garandá buscando el descuento, mejor dicho. Están perdiendo ya por 2-0. Y buena respuesta al portero Colmán hasta el momento. Los primeros minutos de esta segunda etapa, el marcador continúa 2-0. Va García de vuelta, va García, el remate, bloquea a tiempo la defensa y de rebote queda aquí para González. Intenta salir, aquí se complica, salió en falso y insiste con Olmedo. Se frena Olmedo, juega con el jugador casaca 4, es el futbolista Jara. Va Jara. Intenta escapar de su marcador, después gana ese servicio de esquina. Va a ser córner para San Isidro. Sí, señor, hacia el extremo izquierdo. El Sport San Isidro intenta ese cruce. Finalmente lo bloquea el jugador Mareco. Es tiro de esquina que le corresponde al equipo local. Ya realizó el segundo cambio también San Isidro en este entretiempo. Ingresó Miguel Ortega, casaca 7. Y justamente Miguel el que va a efectuar el disparo para este servicio de esquina. Garandá creo que volvió sin cambio para esta etapa complementaria, Pabli. Bueno, vamos a mirar un poco si hubo cambio o no en el equipo visitante. No, sin cambio entonces para el equipo visitante Sportivo Garandá. Y bueno, en este tiro de esquina también hubo un choque entre compañeros del equipo local, Blas Antonio. Sí, a ver, Garandá, ¿quién tiene a su disposición por lo menos el DT para los cambios para esta etapa complementaria, Pabli? Sí, señor. El jugador número 6, Antonio Ferreira. Tiene al jugador número 10, Pablo Isaías López, William Villar, César Mergarejo, Carlos Leiva, Larry Cabrera y Lautaro Robles. Bien, muchas gracias. Intenta San Isidro. Salió fuerte el pase, no pasó nada en esta acción. Y el equipo de San Isidro que tiene todavía a Lenin Zárate, Elder Tamas, Alan Bogarín, así también a Lucas López y Marcelo Guzmán y Eder Galloso. Ya ingresaron Fidelino Vera y como así también Miguel Ortega en el conjunto local. Presiona aquí García, roba la pelota del conjunto de San Isidro, va insistiendo García, Elvio, ahí está Elvio, pone el físico, después comete falta, el autor del segundo tanto. Epa, bueno, qué inocentada. Sale tarjeta de García, se va a ganar la tarjeta. Sí, señor, tarjeta amarilla para el autor del gol, García, quien tiró esa pelota después que el árbitro ya había cobrado. Entonces ahí está la segunda tarjeta amarilla en el partido. Se paraliza el juego Blas Antonio. ¿Y falta? Sí, falta en ataque. La falta fue en perjuicio del defensor del Sport San Isidro. Habrá tiro libre. Y la amonestación de García es el segundo amonestado del partido. Hasta aquí Garandá no dio todavía ninguna tarjeta en este compromiso.
Aquí saca la defensa. Pelotazo largo. Arriba ese Férico Valdés que baja para Marecos. Marecos se levanta, buscas al jugador. En este caso López, el que presiona allí. Va López, va insistiendo Alexis. Reclama falta, no dice el juez. Este es Davy, engancha. Davy deja atención para López. López intenta la carga con Vallejos. Viene el centro, está el descuento. Viene el arquero, señoras y señores. Sacó esa pelota complicada el centro de Vallejos. Excelente la respuesta del arquero. Y ojo, otra vez, David Arendá que busca incisivamente el descuento con Vallejos. Vallejo esta vez no pudo escapar de su marcador, pero por lo menos exigió para que pueda sacar al córner. Va a ser tiro libre de esquina para el equipo visitante. Así mismo, después de una respuesta espectacular del portero Colmán en la primera jugada, realmente respondió bien ahí el arquero. Después Vallejo intentó, digamos, ingresar desde del extremo derecho, pero la fuerte marcación desvió esa pelota y es tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante, mientras vemos un jugador caído. Están ingresando ahí para asistirle y bueno, nuevamente juego paralizado, Blas Antonio. Sí, cuando ya estamos llegando lentamente al minuto 6, el que está en el piso o en el césped es el jugador Andrés Ortega. Andrés, el que marcó el primer tanto en este compromiso. La asistencia para él y ya se prepara Vallejo, si no me equivoco, para el envío. Habrá córner, servicio de esquina para el equipo de Arendá. Se instala en zona de ataque el cuadro albirrojo prácticamente desde el inicio de esta segunda etapa. Va presionando, quiere el descuento para posterior a eso buscar el empate. Pierde 2-0. Bueno, ahí están asistiendo al jugador del Sport San Isidro. Ahí desde la banca ya se escucha también para el árbitro el grito para que ya pueda por lo menos dar el orden para sacar hacia uno de los costados, porque no puede ser atendido ahí dentro de la misma. Ahora sí, ya se pone de pie Andrés Ortega. Momentáneamente se va a quedar con 10 al equipo del Sport San Isidro, porque abandona el campo de juego el número 8. Ahora sí va a autorizar el juez el córner, servicio de esquina. Vallejos levanta el centro cerrado, atención, otra vez seguro el arquero Colmán. Se le fue, dice el asistente justamente. Indica que se le fue al portero, va a ser otra vez córner. Asimismo, en línea 2 dice que ya salió esa pelota después de una muy buena respuesta nuevamente del portero Colmán. Ya se autoriza el córner. Va a levantar Vallejos, centro, segundo poste. Atención, el cabezazo. Golazo, ¡Gol! ¡Gol del Sportivo y Arendá! Isaac Saracho aparece ahí, segundo poste. Golpe de cabeza, pelota adentro, señoras y señores. En un momento clave y producto justamente de la presión de la insistencia. Sí, señor. Y bueno, en este segundo tiempo ingresó con otra actitud del equipo de Arendá. Ya llega el descuento. Lo hizo Isaac Saracho. Espectacular y el salto de Isaac Saracho, midió muy bien para saltar. Esa pelota entró en el ángulo. Se convierte en un golazo para el descuento del Sportivo Arendá. Y disculpan a línea 2 por haber cobrado nuevamente ese tiro.